Tenemos un tema esta noche en el cual vamos a hablar de algo que realmente no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo. Esto es tan viejo como la misma humanidad, ¿verdad? Pero se ha venido incrementando poco a poco, se ha venido dando de manera de que hoy en día pues se siente esa presencia, se siente esa condición de vida, se ve porque ya está como quien dice más abundante, ¿verdad? Más visible. Ya no es tan como antes que se mantenía ahí escondidito y hasta en algún tiempo pues las cosas salían a flote, salían a luz. Espero ser de útil al Señor en esta noche y a ustedes, hermanos, con este tema. Entonces, hermanos, brevemente oramos, ¿verdad? Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por habernos dado la oportunidad, por habernos permitido, Señor, el estar reunidos en esta noche, Señor, en primer lugar para adorarte, alabarte y glorificar tu nombre, Señor, y luego para recibir de ti, Señor, el consejo de tu palabra y poder, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas y en las vidas de otros con los cuales nos relacionamos constantemente. Padre, ayúdanos para poder hacerlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Entonces, hablando de la pérdida de identidad, ¿verdad? Comenzamos entonces, hermanos, conociendo o recordando algunos términos, ¿verdad? Que se dan en este tiempo y en esta enseñanza de hoy, ¿verdad? Y vamos a hablar de la pérdida de identidad, cuáles son los problemas que se dan, de qué manera poder tener control de ello, ¿verdad? Entonces, vamos a citar muchos tipos de pérdida de identidad. Comenzamos entonces conociendo qué es identidad, ¿verdad? Es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otras en conjunto. Según el diccionario de la RAE, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que las caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma o distinta a los demás. Entonces, esa es la identidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una identidad propia. Cada uno de nosotros tiene una identidad de acuerdo a muchos factores. Y un factor muy importante en nuestra identidad es el factor cultural, ¿verdad? Y podemos decir de que esa identidad de cada uno de nosotros pues se asemeja mucho porque estamos viviendo todos casi en un mismo contexto. Pero cuando venimos o salimos de otro contexto cultural, pues se nota la diferencia, ¿verdad? De la identidad cultural. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo salí de una identidad anterior en la cual yo nací y crecí hasta cierta edad de la juventud en un término rural, ¿verdad? Mi identidad pues de campesino en aquel lugar, ¿verdad? Pero eso cambió cuando yo cambié de lugar, ¿verdad? Cuando yo me trasladé a una ciudad grande en la cual pues lo de campesino ya no se da, ¿verdad? Pero igual en nuestra mente está esos rasgos, ¿verdad? Está esa identidad ahí dormida que en algún momento sale. Y es por eso que yo en la casa donde vivo paso sembrando por acá, por allá y cosechando frijoles y todo lo demás, ¿verdad? Porque vengo de una identidad cultural en la cual pues era eso lo que yo aprendí a hacer y eso es lo que se hace ahí. Bueno, entonces hablábamos de qué es identidad, ¿verdad? Ahora vamos a hablar qué es la pérdida de identidad. Entonces, hablaremos de una identidad cultural, que ya les adelanté algo, ¿verdad? Generalmente todo esto está relacionado, como les decía, con la cultura de cada individuo. La identidad cultural es un conjunto de creencias, costumbres, valores que tiene una sociedad, la cual en muchos casos puede estar en peligro debido a la globalización del día de hoy. Esto nos puede llevar a la pérdida de identidad y valores de una sociedad. Entonces, como le estaba diciendo, la globalización ahora pues
es un factor bien determinante, ¿verdad? Para esta condición de pérdida de identidad. ¿Por qué razón? Porque la globalización nos lleva en un momento, en un instante, a conocer otras culturas y algunas veces a apropiarnos de aquellos principios culturales o de aquellos temas culturales y traemos y los adoptamos. Entonces ahí viene a surgir una condición en la cual nuestra propia identidad está cambiando. Y llega algún punto que esa identidad nuestra se pierde, ¿verdad? Se pierde, ya no hay aquella cuestión cultural. Por ejemplo, la cultura, la parte cultural de nuestro pueblo. Si vamos a la música, si bien es cierto, pues no está definido realmente si tenemos una cultura musical, ¿verdad? Pero se nos ha enseñado que nuestra cultura musical, pues, es aquel tipo de música o cantos, el psique y todo aquello que se da todavía, ¿verdad? En la danza folclórica, ¿verdad? Se supone que esa, en la música, y en esa relación es nuestra identidad. ¿Pero qué? Hemos adoptado otra, ¿verdad? Por la globalización. Y hoy en día el peligro es cada día más latente, más constante. ¿Por qué? Porque todo lo que surge hoy en un lugar lejano, inmediatamente está siendo conocido acá. Antes, pues, cuando en mi tiempo de juventud, cuando aparecía una película en el cine, venía como un estreno a nuestras salas de cine. Pero esa película ya tenía 3 años de haber salido, ¿verdad? En otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, era bien lento el proceso, pero hoy ya no es lento, hoy es simultáneo. Allá y aquí está siendo igual. Entonces, esa cultura, ese conjunto de creencias, perdón, conjunto de costumbres y valores que tiene una sociedad, se pierde muchas veces o está en peligro de perderse debido a ese factor de la globalización. Ya los valores también se están perdiendo. Se han perdido mucho, ¿verdad? Y se siguen perdiendo. Aquellos valores como en aquel tiempo teníamos nosotros como niños o jóvenes que si pasábamos frente a unas personas mayores pedíamos permiso, con permiso, ¿verdad? Con permiso, adiós. Hoy no, hoy lo empujan y apartate, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Entonces nos damos cuenta así tan rápido que esos valores se han perdido, ¿verdad? El gracias, ¿verdad? Las palabras, esa palabra, como dice, maravillosa, esos secretos, ¿verdad? Para llevar una buena comunicación. Gracias, por favor, ¿verdad? Todo eso se ha perdido, hermano. Entonces, está en nosotros hoy tratar de recuperar eso. Y sobre todo en los jóvenes, pues, porque es lo que ya no conocen, algunos no conocen esa parte de los valores y de la cultura, las tradiciones. ¿Quién juega trompo hoy? A nadie. ¿Quién juega mables? Casi nadie, ¿verdad? Hoy solo jugamos, ¿verdad? Ahí, los dedos están bien planos, ¿verdad? No los míos, todavía no están planos los míos porque se endurecieron antes, ¿verdad? Pero los de ustedes, los jóvenes, si vamos a verlos, los dedos pulgares generalmente están bien planos. ¿Por qué? Porque tienen mucho uso, ¿verdad? Y pronto eso también va a resultar en un problema de salud. También, ¿verdad? La tendinitis y todo aquello que surge en los brazos, en las manos, ¿verdad? En los puños, viene a ser por esta situación que se está dando, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que darnos cuenta que hay que buscar hacer un alto en esto. Otro punto que vamos a ver es cuáles son las causas de la pérdida de identidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la pérdida de identidad? Porque todo tiene una causa, ¿verdad? ¿Por qué se da? Todo hay una causa, una razón por qué sucede esto. Entonces veamos algunos, los cambios, ¿verdad? Los cambios que se dan en nuestra vida. Todos esos son causas. Veamos algunos de ellos. Vamos a ver 4 ahí ligeramente. Por ejemplo, un factor muy importante que lleva a la pérdida de identidad es cuando ocurre un duelo
debido a una pérdida significativa e inesperada, ¿verdad? La muerte de uno de los padres, sea por un accidente o por una enfermedad, ¿verdad? Esto trae cambios en la vida de la persona, cambios en la vida del joven, en la vida del niño. ¿Por qué? No esperaba esto, ¿verdad? No estaba preparado para esto. Esto que llegó a ocurrir le vino como algo así que no se lo esperaba. También algo que afecta muchísimo el cambio de identidad en la juventud, y lo podemos ver nosotros, es el divorcio de los padres. Podemos creer que los hijos están bien conscientes de que sus padres no se llevan bien, que sus padres pasan en una condición negativa, y ellos se vuelven a veces una forma o manera de que los padres pues crean que ellos están asimilando bien esta situación y se vuelven hasta consejeros, se vuelven hasta ayudantes para que esto se dé, porque en el fondo ellos están sintiendo o están trayendo a su mente cosas que posiblemente les parezca a ellos que va a ser mejor cuando esto ocurra, ¿verdad? Pero igual sabemos que nunca va a ser igual. Va a haber una pérdida ahí, pérdida de identidad, porque van a dejar de ser hijos de un hogar formado, de un hogar serio, de un hogar responsable, para pasar a ser hijos de un hogar destruido, ¿verdad? De un hogar de padres separados. Entonces el divorcio trae severas consecuencias en la vida de los hijos para un cambio de identidad. También para los jóvenes, ¿verdad? Y es la pérdida de un empleo. Puede ser directamente en el joven, ¿verdad? Que estaba poniendo todas sus esperanzas en una condición de un empleo, había hecho números y había ya elaborado una ruta a seguir con qué iba a hacer con todo esto que está él ganando y cómo lo iba a manejar, ¿verdad? Pero de repente viene la pérdida del empleo. Algunos en este tiempo de esta pandemia les ha pasado, pues, y han quedado sin empleo, otros simplemente suspendidos, pero con la incertidumbre si cuando esto vuelva a la normalidad van a ser nuevamente contratados. Entonces esto en ese periodo de tiempo afecta la identidad del joven, ¿verdad? También la del adulto, o cuando papá pierde el empleo y se pierden todas aquellas formas de vida que tenía, todas aquellas maneras de tener esto y lo otro, ya no hay que pasar un tiempo de pobreza, ¿verdad? Entonces eso trae una consecuencia, una causa, y lo puede llevar a pérdida de identidad, ¿verdad? Una más, una mudanza, se muda del barrio, de la colonia, de la ciudad o del país, por la razón que sea, por cambio de trabajo o porque simplemente lo sacaron de la casa porque estaba alquilando, ¿verdad? Y que el que alquila, aunque sea buen pagador, pero siempre está expuesto a esta condición. Entre muchas otras cosas. Todo esto suelen ser detonantes para una crisis de identidad. ¿Por qué? Puede llevar a perder la identidad que tiene y adoptar otra. He conocido jóvenes que nunca tuvieron barrio, ¿verdad? Barrio me refiero, no al barrio aquel que hablan aquello, ¿verdad? Sino al barrio de tener un grupo de amigos como ustedes, los muchachos de acá, ¿verdad? Que vivieron, muchos de ustedes ahí cercanos y tenían una comunión constante, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes no han gozado de eso porque han estado emigrando de lugar en lugar, ¿verdad? Y nunca tienen amigos. Entonces, ellos sufren unas situaciones obligadas a ir a una condición de una pérdida significativa, ¿verdad? De la identidad. Veamos cuántas razones hay, ¿verdad? Numerosísimas razones hay para que esto se dé. Entonces, los problemas de la pérdida de identidad, vamos ahora, vimos las causas, ¿verdad? Ahora vamos a ver los problemas de las causas, problemas de identidad.
una crisis de identidad es un periodo, ¿verdad? Es un periodo, hermano, en el que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, ¿verdad? Una crisis, ¿verdad? De identidad. Dudas del sentido de la existencia, acompañado de sentimientos de vacío y de soledad. Los síntomas más frecuentes a los que se enfrenta una persona que padece una crisis de identidad son ansiedad y desorientación. La ansiedad viene a ser un tipo de mal, un tipo de enfermedad que conlleva muchas consecuencias físicas, morales, espirituales en la vida de las personas. Eso es algo que podemos ver, ¿verdad? Que sucede así. Trae muchas consecuencias. Por ejemplo, se nos ha dado a saber que el problema de ansiedad viene a repercutir en una serie de enfermedades en las cuales pues no encuentran la patología, ¿verdad? No encuentran los médicos el origen de ello, ¿verdad? Pero son problemas de ansiedad. También podemos ver en los problemas de ansiedad cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Que puede ser. El famoso estrés, ¿verdad? Que todo lo que no se sabe qué es, se echa en la caja del estrés, ¿verdad? Una ligera anécdota. Hace unos 4 o 5 meses, bueno, para ser más exacto, en febrero 7, ¿verdad? Recuerdo la fecha, fui al ortopeda ahí en La Vendaña y pues yo padezco de fibromialgia, ¿verdad? Eso es lo que me han dicho y eso es duro. Entonces le pregunto al doctor, doctor, ¿qué es la fibromialgia? Entonces me dijo él, mire, la fibromialgia es como el empacho, porque el empacho es real, me dice. ¿Te cree que el empacho? Sí, me dice, el empacho es real. Cuando yo he ido a los libros de medicina antiguos, me dice, el empacho parecía como una enfermedad. Pero ¿qué sucede? Me dice que todo lo que los médicos no sabían resolver, no sabían identificar, lo echaban en la caja del empacho. Ahora después que ya han podido determinar muchas enfermedades, las han sacado y le han puesto otro nombre. Así es ahora con la fibromialgia. Todo lo que no saben qué es, lo echan ahí. Un día se va a saber y lo van a publicar. Entonces, la ansiedad lleva a esas condiciones hoy en día, ¿verdad? Porque se supone que la fibromialgia es un exceso de estrés, ¿verdad? O un estrés al máximo, ¿verdad? Pero yo no creo que sea así, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se pierde la identidad nacional? ¿Verdad? No la cédula, ¿verdad? No la cédula, sino que la identidad nacional. La ausencia de la identidad nacional, hermanos, se debe a diversos factores, tales como la influencia negativa de los medios masivos de comunicación. Tanto medios de comunicación que hay hoy, ¿verdad? Y que tienen un arrastre masivo, ¿verdad? Que se llevan de encuentro a toda la población, la arrastran, ¿verdad? Entonces, esa influencia negativa de esos medios de comunicación, el limitado conocimiento de nuestras costumbres, de la historia hondureña y las tradiciones populares, nos hacen que podamos efectuar en nuestra vida cambios, ¿verdad? Perdemos ahí la identidad nacional. Ya no nos identificamos como catrachos, pues, como catrachos, ¿verdad? Como hondureños nacidos acá, con una cultura hondureña y todo eso. ¿Por qué? Porque las costumbres las hemos perdido. Los medios masivos de comunicación nos han traído otras cosas, ¿verdad? Nos han llevado a que adoptemos otras formas de vivir, otras maneras de desarrollarnos. Entonces la pérdida de identidad nacional es algo que afecta mucho a las personas y todo esto se va sumando en la vida del hombre, ¿verdad? Comenzando desde niño a joven y llegando a adulto, ¿verdad? Eso es algo que debemos de considerar.
¿Cómo solucionar los problemas de identidad? ¿Cómo los vamos a solucionar? Bueno, veamos por lo menos 5 formas de cómo solucionarlo. Percibir la crisis de identidad como una oportunidad. También eso, podemos encontrar ahí oportunidad, ¿verdad? Para solucionar estos problemas. Esa crisis que se está dando, veámoslo como una oportunidad para generar un cambio positivo en nuestras vidas. Un cambio que nos haga sentirnos realmente como somos y como debemos de ser, ¿verdad? Como hondureños. Centrarse en el autodescubrimiento, ¿verdad? Tenemos que estar siendo investigadores, ¿verdad? Buscar descubrir en nosotros qué está sucediendo, qué está pasando, por qué yo estoy con este comportamiento, qué me está pasando, qué es lo que está sucediendo alrededor mío, qué factores están siendo involucrados en esta situación que yo estoy viviendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe de centrarse en autodescubrir aquellas cosas que nos pueden llevar a tener una respuesta a lo que queremos saber, ¿verdad? Y luego, número 3, trabajar por aumentar la confianza en nosotros mismos. Hermanos, si nosotros mismos no confiamos en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerde usted, o tal vez usted no lo vivió, porque es muy joven, pero yo creo que algo debe saber de eso, ¿verdad? Pero hace unas 2, 3 décadas atrás, pues se había perdido la confianza en los productos hondureños. Entonces las personas decían, ¿de dónde es? No, es hecho en Marcala, por decir algo, ¿eh? El café, ¿verdad? El café bueno Marcala. Es hecho en tal comunidad. No, entonces no sirve. Las telas que hacía Texonza, que no sé, ustedes no lo conocieron, Textiles de Honduras, tal vez lo oyeron hablar, está en Búfalo, pues nadie las quería. ¿Por qué? Porque eran hechas en Honduras y eran telas que Texonza también exportaba a otros países y luego de allá nos venían con otros precios y con una etiqueta diferente, ¿verdad? Como sucede mismo con lo que producen algunas maquilas hoy en día, y usted va a la tienda y encuentra esas prendas, camisetas, calzoncillos, ropa interior, pues todo, lo encuentra y va a la etiqueta hecho en Honduras. Y lo compra caro, ¿verdad? Pero es hecho acá. Pero antes no confiaba en esa condición, ¿verdad? No confiaba en en sí mismo, ¿verdad? Pero hoy en día también ha habido unas campañas masivas de aquello que dice hecho en casa, consúmelo hecho en casa. Estamos viendo que se está revirtiendo esto, ¿verdad? Entonces estamos optando ahora por lo hecho en Honduras porque es bueno. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, que hacemos las cosas buenas, ¿verdad? Y cada joven debe de aprender a confiar que lo que él hace es algo bueno, pues, que tiene que tener un valor y él darse el valor, ¿verdad? Que merece sus acciones, su forma de vivir, todo lo que él está realizando. Entonces, plantearse también nuevos objetivos que le guíen, ¿verdad? Que le guíen a ir adelante, ¿verdad? A solucionar esos problemas de identidad que si bien antes solo sabía que estaban, que existían, pero no conocía más. Algunos pues más aplicados pues leen y y tienen un poco más de conocimiento, pero muchos jóvenes no leen, que es un problema cultural también, ¿verdad? No hay, no hay hábito de la lectura. La lectura, ¿qué nos proporciona? Un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento mayor. Nos da, pues, nos lleva a tener una cultura general en la cual en momentos como estos de hoy en día, pues su mente tiene ya conocimientos y los puede traer y aplicar de esa cultura general que adquirió a través de la lectura. Yo les recomiendo, pues, que lean, ¿verdad? Que lean libros constantemente manteniéndose leyendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para aumentar su cultura general y esto le va a ayudar mucho y también le va a ayudar mucho para que cuando llegue a la vejez, ese problema tan grave que hay hoy en día en nuestros mayores, ¿verdad? El Alzheimer, ¿verdad? Esa enfermedad que
que es terrible, ¿verdad? Porque se pierde la memoria, se pierde y se vive en un mundo, no sé cómo, ¿verdad? Pero se supone, se dice que la lectura mantiene nuestras células cerebrales pues activas, ¿verdad? Y hay muchas células cerebrales que si no se usan, se mueren y no se reproducen, no vuelven, ¿verdad? Mientras que si las estamos usando, mueren las células porque las células mueren, está en constante regeneración, pero se están activando otra vez. Pero hay algunas que se quedan muertas. ¿Por qué? Podríamos decir, ellas dicen, no me ocupan, entonces ahora ¿para qué voy a estar aquí ocupando espacio y ya no me regenero? Acepte también los cambios que se le presentan en su vida. La vida trae cambios. La vida no es estática, trae cambios. Tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Aceptar esos cambios y tomarlos de la forma positiva. Todo lo que vimos atrás, las situaciones que se dieron, pues debemos de aceptarlas, ¿verdad? Y mirarlas con ojos en los cuales veamos que allí, en esos cambios, puede haber una oportunidad para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra condición, para mantener nuestra propia identidad, ¿verdad? Y no la identidad de otro. No ser un autómata, ¿verdad? No ser un sonámbulo, no ser un, ¿cómo le llaman? Un zombie, ¿verdad? Un zombie. En cierto momento una señora me hizo un comentario y me dice, hermano, me dice, yo tengo una hija que es generación Z, generación Z, Bueno, yo sorprendido por lo de generación Z, ¿verdad? Y le digo, ¿qué es eso? Es generación zombie, me dice, camina con el celular en la mano y no mira para ningún lado, se lo va viendo el celular. Entonces, mire qué condiciones, ¿verdad? Y sabemos que eso es cierto, que eso se da, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos trae a nuestra mente eso? Nada, una destrucción realmente, un cambio, una pérdida de identidad. Quiero mencionarles así ligeramente algunos 8 tipos de pérdida de identidades, ¿verdad? Uno sí, 8 tipos de identidad. Quizás ya lo saben, quizás no, ¿verdad? Pero tipos de identidad. Y les voy a dar, pues, lo que significa. La identidad etaria, ¿verdad? Ok, la identidad etaria. Ahí lo tienen en su pantalla, ¿verdad? Ok. Todos los grupos de la misma edad que comparten un interés común, o sea, la composición etaria de una población será también un factor determinante, ¿verdad? Y esto es todos los grupos de la misma edad que comparten un factor de interés común, ¿verdad? Estos son los que están dentro de esa identidad etaria. Vemos también la identidad relacional. Es la cualidad de idéntico, ¿verdad? Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Tenemos también la identidad cultural. Esta es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos cohesionadores dentro de un grupo social, ¿verdad? Mire qué tan importante es la identidad cultural. Es algo que debemos de mantener, ¿verdad? Para mantenernos nosotros unidos, ¿verdad? Conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos cohesionadores, ¿verdad? Que nos mantienen unidos, ¿verdad? Dentro de un grupo social. Es importante. El ser humano, pues es un ser social, ¿verdad? No puede vivir fuera de la sociedad. Hubo un famoso filósofo que dijo que ningún ser humano puede vivir fuera de la sociedad a menos de que sea un animal o un dios. ¿Por qué? Un animal puede estar en una montaña y nunca conocer a ninguna persona y él no se va a morir por eso, ¿verdad? Dios, pues, Dios no necesita de nosotros, Él es soberano. Entonces, pero nosotros, como criaturas, como creación de Dios, Él nos hizo seres sociables. Por lo tanto, es necesario mantenernos en una sociedad, en una organización, en un grupo, ¿verdad?
Veamos entonces ahora la identidad política, ¿verdad? Que es muy importante conocer esto, ¿verdad? Es también una cualidad de idéntico conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, ¿verdad? Entonces es como la identidad relacional, es la identidad política, se asemejan, ¿verdad? Conjunto idéntico, conjunto de rasgos propios, los políticos son políticos y ellos pues tienen un grupo que alguien que no lo es, que no tiene esa identidad política, no puede vivir en medio de ellos, ¿verdad? Porque no se sienten bien. Veamos otra identidad, y es la identidad religiosa. Es un conjunto de creencias, ¿verdad? Creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, ¿verdad? De normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a Dios, ¿verdad? También es la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Una virtud, ¿verdad? Es una identidad religiosa. Cuando adquirimos esa identidad, recuerden que ustedes y yo adquirimos ya esa identidad, ¿verdad? Y por eso es que hacemos lo que estamos haciendo. Es una virtud que mueve a dar a Dios el culto debido, ¿verdad? Es la profesión y observancia de la doctrina religiosa, ¿verdad? Es la obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, la religión del juramento, ¿verdad? Pues de alguna manera, aunque no lo dijimos, juramos, Señor, estar contigo, pero le hemos dicho al Señor que haremos lo que Él nos mande hacer, ¿verdad? Entonces prácticamente es un juramento, ¿verdad? Y también es una cuestión de orden, ¿verdad? Todo es una cuestión de orden. Otro tipo de identidad, la identidad vocacional. ¿Cuál es esta? Un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás, ¿verdad? Identidad vocacional. Entonces cada uno tiene una vocación en su vida, lo que llevamos pues a llamar también, esto va enmarcado en los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esos talentos se vuelven a ser vocación, ¿verdad? Es una condición vocacional. Y vemos que se nos dice alguna vez, no, tú no tienes vocación para eso. Hablamos algunas veces que los médicos no estudian medicina por vocación, ¿verdad? Sino que estudian ¿por qué? Porque quieren generar pues dinero, ¿verdad? Quieren tener una vida muy buena relacional en cuanto a la parte económica. Entonces, un conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿verdad? Una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Conciencia de una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a la vez de los demás. Veamos algo ahí yendo a la Biblia, ¿verdad? En Génesis 4, 21 y 22 encontramos algo que se dio del comienzo, ¿verdad? Esto de vocación. Y dice ahí, en el 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí se originó una vocación, ¿verdad? De todos los que tocan arpa y flauta. Desde ese momento, en el Génesis, se ve de dónde surgió esta vocación, ¿verdad? Dios la trajo, por supuesto. Y el verso 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Todos aquellos que son escultores en bronce y en hierro, pues tienen un origen vocacional. Y este origen vocacional, pues igualmente es bíblico, está marcado en la Biblia, allá en el Génesis, capítulo 4, ¿verdad? Hablemos entonces de identidad intelectual. Un conjunto de derechos que corresponde a los autores y a otros titulares respecto de las obras y prestaciones, fruto de su creación, ¿verdad? Identidad intelectual es aquello que ahora también conocemos como ¿qué? Como derecho, ¿verdad?
un derecho. El fruto de lo que han trabajado viene a tener una identidad y es un derecho en el cual debe respetarse, el copyright que le llaman, ¿verdad? Espero haberlo dicho bien. Entonces, esto es pues lo que nos lleva a una identidad intelectual. Y por último, identidad de género, ¿verdad? Que de repente ahí es donde más querían llegar, ¿verdad? Pero teníamos que conocer otros tipos de identidad. Entonces, la identidad de género es la sexualidad con la que una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. Esa es la identidad de género, ¿verdad? Viéndolo desde este punto así propio. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual saludable. Esto nos lleva a ello, ¿verdad? Una identidad de género. Identidad deriva pues del latín, de una palabra en latín que es identitas, ¿verdad? Idéntica, que se refiere a todo lo igual a sí mismo, y género indica una clase, el género indica una clase, por lo tanto, la identidad de género puede definirse como la clasificación personal sobre la propia sexualidad. Alguien se identifica sobre su propia sexualidad, ¿verdad? Como él lo ve, como lo tiene. Entonces, como vimos ya todos esos términos reales de la sociedad, define una manera de cómo se puede perder la identidad propia de un ser vivo, o sea, lo que fue creado y para qué fue creado, ¿verdad? Estamos viendo la pérdida de identidad y el ser vivo, todos los seres vivos fuimos creados con una identidad. Y Dios nos creó con como le diría, con una orientación en sí. Pues Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Lo dice la palabra, ¿verdad? Y creó Dios al hombre y a la mujer, ¿verdad? Hombre y mujer creó Dios. Entonces, todo esto acontece cuando una sociedad está fuera del principio de la creación que nuestro Dios realizó en 6 días. Todo eso se pierde, ¿verdad? Cuando Dios dijo que creó al hombre y la mujer. Varón, ¿verdad? Hombre y mujer creó Dios. No creó nada intermedio, sino que lo que creó fue 2 seres vivientes para que se pudieran complementar, ¿verdad? Complementar y después ser uno solo, ¿verdad? Ya en este momento de haberse complementado el hombre y la mujer. Es la parte original. Veamos todo esto entonces ahora, cómo se dio la pérdida de identidad. Veámoslo ahora bíblicamente, ¿verdad? ¿Cómo es la pérdida de identidad? Hay un pasaje que podríamos decir, el pasaje lema de este tiempo es allá en Jeremías 15, capítulo 15, versos 19b. Vamos a ver toda la parte B primero. Y le dice Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Veamos ahora entonces el pasaje completo, ¿verdad? Del capítulo 15, verso 19b, ¿verdad? Y dice así, todo tiene su Biblia, ¿verdad? Jeremías 15, verso 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? ¿A qué nos lleva esto? Muchas veces nosotros tratamos de llegar a personas a que se conviertan a Dios, ¿verdad? Que nos sigan, que sean nuestros imitadores. Y pasamos tanto tiempo con ellos que lo que sucede es algo invertido. Terminamos nosotros convirtiéndonos a ellos, ¿verdad? Entonces, no es así como Dios lo dice, sino que ellos se conviertan a nosotros, porque nosotros tenemos la verdad de la palabra.
Entonces, este es un tremendo imperativo que Dios hace al profeta Jeremías en el marco de un pueblo desobediente y desleal, ¿verdad? Jeremías vivió en un tiempo así, cuando el pueblo estaba en una condición pues de desobediencia, desleal. Y eso es el texto base de este momento, de este tiempo del mensaje bíblico ahora, ¿verdad? El propósito es que quede grabado en nuestro corazón y nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere, sobre todo en estos días difíciles y peligrosos. Satanás, hermanos, está trabajando fuertemente. Quiere convertir, ¿verdad? Y robar la identidad de cada individuo, institución, nación y, por supuesto, de la iglesia. Él está activo. Nosotros a veces nos dormimos y nos confiamos, pero el enemigo no duerme. Recuerden los ancianos del pasado que decían, el diablo no duerme. Claro, es un espíritu, no puede dormir, ¿verdad? Ellos están en la verdad. Y él está activo, ¿verdad? Entonces, la identidad tiene que ver con un conjunto de roles y características definidas y absolutas que cada individuo posee en su ADN. El ADN pues es esa parte en la cual descubren que nuestra identidad, ¿verdad? Yo soy únicamente yo, no soy igual a otro. Mi ADN es singular, ¿verdad? Dios me hizo singular. Dios no me hizo igual a otros en apariencia, ¿sí? ¿Verdad? En formas de pensamiento, pues tenemos mucha relación, ¿verdad? Pero el ADN es el sello personal que Dios nos puso y es, hermano, intransferible. No se puede transferir. Así como el número de cédula de identidad que usted tiene. Ese número es suyo y no es de nadie más. El pasaporte, el carnet del seguro social y otros documentos que nos dan, ¿verdad? Como el RTN. Hay un número, estamos numeralizados, ¿verdad? Y si usted ve ahora, antes el documento del RTN era alfanumérico. O sea, se componía de letras y números. Ahora solo es numérico, somos un número. En todo momento somos un número, ¿verdad? Pero esa es nuestra identidad. Y en estos tiempos se busca cómo dé lugar la pérdida de identidad, de manera individual y colectiva como sociedad. Porque ha habido esa pérdida, ¿verdad? Ok. Un poquito atrasado, ¿verdad? Estamos hablando entonces de la pérdida de identidad. Vemos entonces, hermano, que en estos tiempos se busca, como dijimos, ¿verdad? Esa pérdida de identidad a como dé lugar. En la actualidad se está imprimiendo en la mente tierna de los niños. Oiga bien, qué barbaridad, ¿verdad? Se está imprimiendo en la mente tierna de los niños esta diabólica doctrina. El enemigo sabe dónde atacar y sabe dónde ir, y ha ido a los niños, porque ahí es el origen. Ahí es el origen, ¿verdad? Esta diabólica doctrina de pérdida de identidad mediante la supuesta conversión de género. Se enseña a los niños, se está enseñando que un hombre puede nacer en un cuerpo de mujer, ¿verdad? O viceversa. Entonces, eso es lo que están enseñando. Cuando a un niño le meten en la cabeza esa, bueno, le dicen a una niña, tú eres un hombre, lo que pasa es que naciste en un cuerpo de mujer. O se lo dicen al niño, tú eres una mujer. Eso eres tú, una mujer. Mira como y le hacen algunas adaptaciones ahí, ¿verdad? Pero estás en un cuerpo de varón. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Están sembrando ahí en un terreno que por ser niños son fácilmente de cautivar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ayudar en eso. Por esta razón, los defensores de ideología están presionando en cada país o en cada gobierno, ¿verdad? Guiados por esfuerzos diabólicos. Recordemos que el enemigo está ahí presente y no hay otro, ¿verdad? Que aún opera en este mundo, la fuerza diabólica, para que cada estado legisle
la ley de identidad de género, que no es otra cosa que la pérdida de identidad, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Eso, buscan la degeneración, hermano. Gracias a Dios, en nuestro país todavía esto no ha llegado. Oremos al Señor para que esto no se dé. Pero han habido muchos conatos ahí, ¿verdad? Muchas maneras de querer entrar a aquello de una manera fuerte, pero Dios no ha permitido porque sabemos que la iglesia ora por eso, ¿verdad? La iglesia ora para que eso no se dé. Entonces, buscan la degeneración, mostrando su directa rebelación contra su creador, quien creó solo dos sexos, hombre y mujer. Lo que vimos allá en el versículo anterior de Génesis 1:27, ¿verdad? Entonces, la pérdida de identidad del hombre y la mujer, ¿qué es? Esta pérdida de identidad ha llevado a los hombres a vestirse y actuar como mujeres. Ya perdieron la identidad. Ellos ahora, siendo hombres, género masculino, lo vamos a ver como género ahí, género masculino, perdió la identidad de masculinidad y ahora se vuelve femenino. Y lo muestra vistiéndose y actuando como tal. Y para él o para ella esta condición es normal, ¿verdad? Y así vemos las mujeres actuando como hombres. Moda dirigida por homosexuales a toda clase de manifestación contraria a la naturaleza de lo que es hombre y mujer. Y eso es terrible, ¿verdad? Cuando eso se va dando. Y vemos que cada día esto va creciendo. Pero quiero decirles, hermanos, esto no es de Dios. Esto es de Satanás, el diablo. Es una doctrina satánica, una doctrina diabólica, la que está atacando a la humanidad y a la iglesia. Aún los jóvenes creyentes están tentados cada día a entrar en una condición de esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ambiente, el medio cultural, lo han perdido todo, ya no tienen nada, ya no saben lo que son. Muchos de ellos no saben lo que son, entonces optan por seguir un grupo que les da motivos para vivir de esa manera, les da apoyo, les da un montón de cosas, ¿verdad? Para que se sientan bien. Pero ¿qué son? Si nacieron siendo hombres, seguirán siendo hombres toda la vida. No podrán cambiar esto. Por mucha naturaleza, por mucha ciencia, esto no podrá ser cambiado. Podrán ser padres, las mujeres podrán ser padres sin haber parido, ¿verdad? Padres porque no serán madres, porque madre es aquella que pare, ¿verdad? Pero que tienen hijos adoptados son padres, pero biológicamente no lo podrán alcanzar nunca, porque Dios lo hizo de esa manera, ¿verdad? Entonces, Pablo ya lo anticipó casi 2000 años atrás. En Romanos 1, 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La palabra está hablando de hombre con hombre, pero hoy en día vemos que también la mujer, ¿verdad? Mujer con mujer. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué encuentran? Pura lujuria, pura lascivia, ¿verdad? Pero sexo no puede ser, porque el sexo está definido, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, la actividad sexual solo puede ser entre el hombre y la mujer. Entre dos mujeres no puede haber actividad sexual. Lo que hay es una perversión, lo que es una lujuria, lo que es lascivia, lo que es otras cosas menos actividad sexual, ¿verdad? Porque el sexo está compuesto por el hombre y la mujer. Complemento. Cada uno tiene lo que le corresponde. ¿Para qué? Para identificarse, ¿verdad? En su momento, allá cuando el hombre se casa y la mujer se casa, pues
tienen lugar y derecho a esta condición. Hay pérdida de identidad de las instituciones. Vemos que también la Biblia nos habla de eso también, Romanos 13, versos 3 y 4. Y él nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, nuestra desobediencia física en esta tierra, pues, es castigada, ¿verdad? Por las autoridades que Dios ha puesto. Dice que las autoridades que Dios puso son las que llevan la espada, o sea, las que tienen la autoridad para castigar, ¿verdad? Para llevar represalias, para llevar resultado del pecado del hombre en su degeneración, ¿verdad? Veamos entonces, pérdida de identidad de la familia. Ya nos falta poco, no se preocupen. Pérdida de identidad de la familia. La modernidad, la búsqueda de prosperidad económica y la ideología, ¿verdad?, de género ha llevado a las familias actuales a derivar su clásica identidad, ¿verdad? Satanás, hermanos, sabe muy bien que destruyendo la familia mediante el robo de identidad, automáticamente destruye la sociedad. Porque la sociedad está compuesta por familias. La iglesia es una familia grande de familias, de grupos familiares, ¿verdad? Una familia de familias. Entonces el enemigo sabe, destruyo la familia, destruyo el hogar y la sociedad va en detenimiento, en decaimiento, va en pérdida, va hundiéndose, va llegando pues a lo que Dios no quiere. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Hermanos, si estamos con Cristo, si estamos siendo parte de su iglesia, si estamos viviendo como iglesia y la iglesia se vive como creyentes, como seguidores del Señor, ¿verdad? Como discípulos de Cristo. Si estamos en esa condición, no debemos de temer a todo esto porque nada va a suceder en nosotros, pero tenemos que preocuparnos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por parientes, ¿verdad? Y algunas veces por nuestra propia familia que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que preocuparnos ahí. La Biblia habla de familia, ¿verdad? Y cuando habla de familia habla de casamiento entre un hombre y una mujer. Para que se forme una familia tiene que haber la unión de un hombre y una mujer, pero Dios dice que deben de legalizar esta unión, ¿verdad? Por eso puso autoridades para que las autoridades civiles, pues, legalicen esa unión que él recibe como hecho, ¿verdad? Como algo que está bueno delante de sus ojos. Entonces, la Biblia habla de esa familia y involucra el casamiento entre un hombre y una mujer y involucra padres, hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, esto es la familia, padres e hijos, ¿verdad? Colosenses 3, 18 al 21. Hay ahí un mandato del Señor, ¿verdad? Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Mire que Dios trae consejos para la familia completa, pero lo individualiza para que cada miembro de la familia tenga su propia responsabilidad de cómo vivir, cómo actuar, cómo comportarse, cómo ejercer, pues lo que Dios le ha dado a hacer. El hijo tiene derecho, pero ¿cuáles son esos derechos de los hijos que se convierten en deberes? Obedecer, ¿verdad? Obedecer a sus padres. Y viene pues más adelante el derecho que tienen que sus padres no los exasperen, o sea, no los saquen de quicio, como decimos nosotros, ¿verdad? Que no los saquen de sus casillas, que no los hagamos perder la paz, la paciencia, sino que los tratemos como vuestros hijos, como hijos nuestros, como que los amamos, ¿verdad? Y eso es,
Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ok. Pérdida de identidad de la iglesia. Siempre ha ocurrido que los males en la sociedad permean la iglesia, ¿verdad? O sea, la penetran, ¿verdad? Penetran la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia está compuesta de pecadores vulnerables, ¿verdad? Y que son parte de una sociedad que va de mal en peor. Eso es indiscutible. La iglesia está compuesta, ¿por qué? Por pecadores. Y los pecadores que forman parte de la iglesia, vulnerables. Dios, cuando nos dio la salvación, salvó nuestra alma de ir a condenación eterna. Pero no quitó la naturaleza pecaminosa del cuerpo. La seguimos teniendo, o sea, seguimos siendo vulnerables, pecadores vulnerables, que estamos expuestos, ¿verdad? Expuestos. Y sobre todo si no estamos protegidos, ¿verdad? Con la coraza, la justicia, ¿verdad? El apresto del evangelio y todo lo que Dios nos da para estar armados contra el enemigo, teniendo todas esas defensas, ¿verdad? Vamos a caer. Vamos a ser vulnerables y luego, siendo parte de una sociedad que va de mal en peor, venimos y vamos perdiendo nuestra identidad, o ya perdimos nuestra identidad, por lo tanto la iglesia en conglomerado, en conjunto, está perdiendo también su identidad. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3, versos del 1 al 13, les voy a leer el primer versículo y el último, ¿verdad? Es un pasaje de 13 versículos, pero no tenemos tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así comienza Pablo, ¿verdad? Debemos de saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Entonces, si estamos advertidos, hermanos, tenemos que estar en constante oración para poder tener la fortaleza de Dios como padres, como hijos, jóvenes, no están exentos de la oración. Todos debemos de orar, ¿verdad? Todos debemos de orar. Desde que deja de ser niño, la persona tiene una responsabilidad propia. Desde que ya sabe lo que es el bien y el mal, tiene una responsabilidad propia. Por lo tanto, que el joven no esté solo esperando que papá y mamá van a orar por él. Él tiene que orar, ¿verdad? Tiene que orar por su vida. Orar por lo que esperan de su vida inmediata, con lo que espera a futuro en su vida. Tiene que tener una vida constante de oración. Y el verso 13 dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿verdad? La maldad seguirá adelante, man. La maldad no se va a acabar. Este mundo va a terminar en condición de maldad, ¿verdad? Dios habrá sacado, librado ya a todos aquellos que quieran seguir con él. Su iglesia será pues arrebatada y no pasará la tribulación, pero el pueblo de Israel seguirá ahí, ¿verdad? En esa condición en la cual Dios le ha prometido pues que lo va a salvar. Le ha dado promesa, ¿verdad? Entre otras palabras, de una iglesia conservadora. Vayamos a ver una iglesia conservadora, de reuniones solemnes y sobrias, como deberá ser la fiel identidad que Cristo puso en su ADN, en la ADN de la iglesia. La iglesia tiene que ser conservadora. ¿Conservadora de qué? De conservar la palabra de Dios, ¿verdad? Las ordenanzas del Señor, las normas que Dios ha dictado, ¿verdad? Las reuniones deben de ser solemnes y sobrias, ¿verdad? Ya todos ustedes entienden lo que es solemne y lo que es sobrio, ¿verdad? Esa es la identidad que Dios puso en su iglesia. Eso es lo que nos enseña la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo vivían, cómo ellos comenzaron. Entonces, Cristo puso su ADN espiritual en esta familia, en este pueblo, ¿verdad? Pueblo espiritual. Pero vemos el lado contrario. ¿Cómo actúa la iglesia hoy? La iglesia camina entre las luces, ¿verdad? Entre los colores, entre la música emocional para atraer gente. No es ese el principio, hermano. Muchas veces hemos cambiado eso, ¿verdad? Queriendo nosotros como ser mejores, como que nosotros sabemos más que Dios.
No, vamos a ponerle colores a la iglesia, vamos a pintarla bonito, vamos a poner luces para que la gente se sienta en ambiente. Claro, se va a sentir en ambiente y le va a gustar ahí. Le vamos a poner luces, colores, ¿verdad? Vamos a poner música que a la gente le guste. Y vemos hoy en día cuántas iglesias que están haciendo totalmente lo contrario. ¿Para qué? Para atraer gente, llenar, poner una estadística, elevar la cifra de los números, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vean una iglesia grande. Pero ¿de qué sirve que sea una iglesia grande en número si no tendrá, pues, lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Si no es una iglesia que camina conforme a la voluntad. Mire lo que dice Amós 5:23 respecto a lo que estamos hablando. Amós 5:23. Dice el Señor ahí al profeta: quita de mí la multitud de tus cantares. Dios no quiere esa multitud de cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Quita de mí, dice el Señor, la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué son las salmodias? Partes de la liturgia. Son cantos monótonos, sin gracia ni expresión, ¿verdad? Simplemente sonidos, algunas veces estridentes, que afectan el oído, pero a muchos les gusta, ¿verdad? Como la música popular de hoy en día, que en sí ya no tiene lo que antes uno buscaba, aquella fidelidad del estéreo, ¿verdad? Ahora lo que se oye solo es un bajo que parece que lo rasgan a uno, ¿verdad? Eso es música, pues un sonido, ¿verdad? Claro, la definición de música son sonidos agradables al oído, ¿verdad? Pero agradables al oído. El oído determina cuándo es música, cuando es agradable, ¿verdad? Entonces, como les digo, antes en la década de los 80, 90, hasta 2000 todavía uno buscaba el estéreo, ¿verdad? Aquel sonido armonioso, agradable que sentía el oído, ¿verdad? Pero ahora, bueno, esos son los tiempos, ¿verdad? Pero oremos por ellos. Amados hermanos, y todos los que han estado escuchando este tiempo, estamos en un mundo hostil, en un mundo que estamos en una constante batalla, una constante guerra, cuyas doctrinas de demonios nos quieren arrebatar nuestra identidad como hombre, como mujer, como padres, como hijos, como familia e iglesia. El enemigo quiere arrebatarnos todo eso. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? ¿Qué nos va a dejar? Nada de eso, ¿verdad? Dios es nuestra respuesta. Y así lo dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Haciendo un paréntesis aparte, quiero hablar un poquito de algo que, ya para terminar, ¿verdad? Algo que se ve en esta identidad de género, en esta LG, no hay cuántas letras más, ¿verdad? LG. Entonces, ¿qué usan? Usan los colores del arco iris. Usan los colores del arco iris. Al usar los colores del arco iris, ellos están yendo en una total y contraria oposición contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios creó el arco iris con una finalidad. Solo quiero leerles el pasaje breve que les habla la palabra de Dios, ¿verdad? Y está en Génesis 9, verso 12 en adelante hasta el 17. Dice Génesis 9, verso 12 en adelante. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente.
con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál es esa señal, hermano? El arco iris. El arco iris que está compuesto de 7 colores, ¿verdad? Empezando por los colores primarios, que nosotros conocemos bien, ¿verdad? Cian, magenta y amarillo, ¿verdad? De donde se derivan todos los demás. Entonces el arco iris es pues la descomposición de la luz a través del prisma, ¿verdad? Y las gotas de agua que se forman en el cielo forman ese prisma que descompone la luz. Pero ¿quién lo formó? ¿Quién lo puso? Dios. La Biblia nos dice que pondré, dice. O sea que antes de eso, la humanidad no había visto el arco iris. Porque igual se creía que no llovía, entonces no se formaba, ¿verdad? Pero como llovió, inundación, castigo y todo eso, Dios lo trajo. Porque ahora tienen que usarlo otros para fines desastrosos, que no son los que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque han perdido su identidad. Eso es. Eso es pérdida de identidad. No saber qué hacer y hacer lo que primero se nos antoja, porque eso es lo que Satanás está enseñando. Hacer el desorden, ir en contra de todo y sobre todo ir en contra de la voluntad de Dios. Ir en contra del Creador. Pero usted y yo, que hemos conocido de Dios, que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque hemos creído y le hemos recibido, estamos para luchar, para ir adelante en defensa del Evangelio y hacer la voluntad de Dios primero en nuestras vidas y luego como testimonio colateralmente llevarlo a todos los demás. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde en todo este tiempo. Amén.